Hola, estamos en Punto Crítico, programa de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los aspectos más importantes de la política contemporánea tiene que ver con los asuntos medioambientales, asuntos que tienen que ver, entre otras, con los procesos de globalización, los procesos de deshielo en el Ártico y en el Antártico o fenómenos de desertización. En el caso de Colombia, esto se ha puesto sobre la mesa por la muy fuerte temporada de sequía de los últimos meses y la recién llegada de la temporada de lluvia que ha llevado a unas ya inundaciones, desbordes y cosas parecidas. En el caso de Bogotá, el debate medioambiental ha adquirido un matiz político fundamental a propósito de lo que se conoce como la Reserva Thomas van der Hamen. La reserva fue creada hace ya varios años dentro del Distrito Capital. Sin embargo, la actual administración de Enrique Peñalosa pretende urbanizar esta zona de reserva. Esto ha llevado a una confrontación muy importante entre ambientalistas y que pretenden ser conservacionistas y aquellos que pretenden ser intervencionistas y urbanizadores de esta zona. Profesor Ardila, usted es, si lo dijéramos, una especie de protagonista y responsable directo de alguna forma en este asunto de la declaración de la Reserva Thomas van der Hamen. Yo le hago una corrección antes, profesor. Señor. Protagonista y responsable. No, no irresponsable, sino responsable y protagonista de la creación de la Reserva Thomas van der Hamen. Pues, profesor, comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es la reserva? Bueno, para hablar de la reserva hay que irse a la Constitución del 91, por dos razones básicas. La Constitución del 91 trajo como consecuencia la generación de un par de leyes fundamentales. La primera, la Ley 99 de 1993, cuyo influencia sobre la reserva fue el cambio de características de las corporaciones autónomas regionales, que antes operaban como una especie de agencias de desarrollo, y que esa ley y la Constitución las convierten en autoridades ambientales. Esa es una primera razón por la cual entre el año 94 y 95 las corporaciones en general y la CAR en particular tienen que enfrentar la durísima realidad de que son autoridades ambientales de un territorio que no conocen. Y entonces durante esos 2 años tratan de buscar la posibilidad de allegar información y datos para poder cumplir con su obligación como autoridades ambientales. Y por ese camino llega el equipo encabezado por el profesor van der Hamen, con un grupo grande de científicos y colegas que participaron en ese trabajo. El segundo tema es el de la Ley 388 del 97, que también es un producto de la Constitución naturalmente, y que se llama Ley de Desarrollo Urbano, y que es la ley que crea las condiciones y la obligación para realizar a todos los municipios del país o bien los planes de ordenamiento territorial o bien los esquemas de ordenamiento territorial de acuerdo con su talla. Entonces, esas dos leyes confluyen en el año 2000 en la obligatoriedad de hacer el plan de ordenamiento y, por otra parte, en la obligatoriedad de respetar las condiciones ambientales del territorio para asegurar la sostenibilidad de ese territorio, junto con una cosa que no estábamos acostumbrados a hacer y que el profesor van der Hamen hizo de una manera muy interesante, que fue convertir toda esa información técnica y científica en articulados políticos, que es lo que le hace realmente al crear el concepto de estructura ecológica principal, que es un concepto para poder manejar, para hacer ese tránsito entre la cantidad de datos técnicos científicos y la manera como los adapta a la normatividad política y a las normas establecidas en el país. Entonces la reserva surge en ese momento cuando él hace ese estudio de los ecosistemas, porque al hacer el estudio identifica unos sectores de ecosistemas en unas condiciones muy buenas de complejidad y digamos, de salud ecosistémica. Y ve que la única manera de asegurar que pueden vivir en el tiempo es conectándolas. Entonces, la segunda gran frase de ese trabajo de 1997 es la de conectividad. Que
que hace que él busque en qué lugar se pueden conectar muchísimo más fácil ese tipo de ecosistemas y pues demuestra que entre el Cerro de Majuy, en la zona Cota-Tenjo, porque la divisoria de aguas, la parte que va hacia Tenjo, tiene unos bosques en muchísima mejor condición de complejidad y demás que los que están hacia el otro lado, pero luego con el bosquecito de las Mercedes, con algo que el profesor Rangel estudió con mucho detalle y nos sorprendió con los resultados de ese trabajo en la parte norte del Cerro de la Conejera, junto con un bosquecito chiquitico pero importantísimo que se llama el Bosque de las Lechuzas, que está allá arriba en el humedal Torca-Guaymaral, y con un gran bosque que quedaba en Torca, dividido en aquella época ya en 7 fragmentos. Por eso la conectividad para poderlo volver a convertir en un gran bosque era fundamental. Eso es lo que él plantea en el año 97, que en el año 2000, cuando viene la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, termina convertido en la propuesta de reserva forestal conectora. Que va. Profesor Rangel, ¿cuál es el valor realmente de esta reserva? Sí. Mire, Gerardo en su recuento cita algo muy importante, la concepción del profesor Van der Hamen de por qué debería existir una zona que permitiera recrear y que fuera como un testimonio permanente de la historia de todos los cambios que durante los últimos 2,5 millones de años ha sucedido en la sabana de Bogotá. Eso es fundamental entenderlo. Una persona con ese conocimiento que tenía, que amasó por sus trabajos con sus estudiantes, con sus colaboradores, pues tenía muy claro la gran disimetría que tenemos en la sabana de Bogotá, con unos cerros orientales muy húmedos, unos cerros occidentales menos húmedos, más secos, pero esa es una historia que ha cambiado en el transcurso del tiempo. Ha habido momentos en que han predominado las condiciones secas, o sea que el sector occidental ha tenido una mayor preponderancia sobre todo lo que es la sabana de Bogotá, otras épocas en que ha sido todo lo contrario. De tal manera que cuando él plantea el por qué es necesario que se mantenga una zona en donde se recreen estos escenarios, es fundamental antes de que se complete en su totalidad la ocupación especialmente de la zona plana de Bogotá, es decir, el antiguo lecho del Gran Lago y de los diferentes laguitos y pantanos que existían allí en todo lo que fue este lecho fluvial del Gran Lago Humboldt, de una edad bastante antigua, más o menos unos 2 millones de años, que empiezan a cambiar en los últimos 30.000. Entonces, una persona con el conocimiento que había amasado él, vislumbra y entonces hace la propuesta, el sitio, como dicen hoy en día los planificadores del territorio, la línea por donde se permitiría esa conexión es la que proponen, porque es la línea que ofrece menos resistencia en cuanto a la densidad de población, etcétera, etcétera. Lógicamente, al proponer ese trazado, pues incluyen algunas manifestaciones culturales, colegios, etcétera, etcétera, pero lo ideal es que al decidir esto como una zona de conservación, una zona de protección, ya entonces se establece un protocolo que se seguirá implementando para los próximos años. Entonces es vital, ¿por qué? Porque ya prácticamente con ese trazado se mantienen algunos de los centros en donde aún hay vestigios de lo que fue todos los tipos de vegetación, por ejemplo, y con ellos las poblaciones de fauna, todo lo que fue el ambiente de esa parte de la sabana, y si se permite implementar los protocolos, se va en un tiempo prudencial a lograr la conexión de muchos de esos parches, de tal manera que esa vieja idea de los corredores biológicos, pero continuos y de una área que permite el desarrollo de los procesos biológicos, se establezca, es decir, madure. Y debido a esto, entonces, ¿qué hace su propuesta? Y aquí podemos, como a manera de argumento fuerte, decir que cuando se propone esto, el profesor Van der Hamen inicia la experimentación
en la parte de su finca, una finca sabanera de productora de papa y de maíz, en la cual se detiene toda esa productividad y simplemente empieza a restablecerse todo lo que son los componentes de los sistemas biológicos iniciales. Si hoy en día alguien puede visitarlo y ve que en el transcurso de 14, 15 años se recuperó buena parte. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede dirigir el proceso para que todos los valores que tiene hoy en día la reserva se multipliquen al permitir entonces que se conecten algunos de estos parches aislados. Ese es el fundamento. Y quizá el valor, hay unos valores agregados muy fuertes, que es el papel de la sociedad, es decir, de la sociedad colombiana ante el mundo, con la parte plana de la sabana de Bogotá. Es decir, ya no podemos permitir que se acaben estos restos de humedales, estos restos de pantanos, que tienen un papel fundamental en cuanto a lo que es todos los procesos de migración, por ejemplo. Entonces son valores que hay que rescatar y que ya la ciudadanía está entendiendo. A ver, profesor Ardila, pongámosle a esto entonces la dinámica política que requiere, porque estamos discutiendo o hablando de la Reserva Thomas van der Hamen no porque sea muy linda o porque sea muy valorada para los biólogos, sino porque hay un debate político de fondo, y es que la actual administración pretende generar un proceso de urbanización de esta zona. Y hay que decir que además usted también, de nuevo, un protagonista político de los años anteriores en este debate, pues esto le da un cariz importante a la situación. ¿Qué es lo que pasa frente a esta situación de la reserva? Yo creo que ahí se mezclan, es un caso muy bonito, muy particular de conjunción de muchos procesos, ¿no? De procesos de investigación científica, de procesos inclusive de experimentación técnico-científica, con todo lo que hicimos para poder ver las aguas subterráneas con los profesores aquí de física de la universidad, coordinados por Sergio Gaviria, para tratar de ver cómo teníamos un mapa lo más preciso de las distintas condiciones de las aguas subterráneas y de los niveles freáticos. Y eso junto a otra circunstancia particular, y es que esa zona está localizada en un área de mucha expectativa de generación de riqueza con la especulación del suelo, porque pues esos son de los suelos del norte que tendrían indiscutiblemente un valor altísimo si se urbanizaran. Se han mantenido en una pelea muy dura desde atrás, desde mucho tiempo, como rurales. Esa es un área rural con unas imposibilidades de ejercer ahí cualquier uso, unas restricciones de uso muy claramente delimitadas por las leyes, por las normas, como parte de una necesidad de conservar algunas cosas. Es una zona arqueológica importantísima. Yo he publicado ya una foto varias veces de 1960, una aerofotografía donde usted tiene todo el conjunto de terrazas y canales que hicieron los muiscas en esa zona para manejar el agua y que generaron también unos suelos antropogénicos importantísimos en esa zona, con unos espesores de más de 1 metro, que fue lo que encontramos en el trabajo que hicimos con el CODACI, con unas condiciones también muy importantes de mantenimiento de un paisaje sabanero que mezcla pequeños bosques, ralos, bajos, etcétera, que están en esas zonas pantanosas, con áreas potrerizadas, sin duda alguna, pero que tienen las casitas viejas de la sabana, etcétera, que juegan un papel también muy importante en términos identitarios y en términos de relación con el territorio. Y al mismo tiempo, pues tenemos la necesidad de la conectividad que asegure que esos complejos ecosistémicos se puedan mantener en el tiempo. Obviamente con sus transformaciones obvias, cuando cambia la pluviosidad, cuando cambia la irradiación, bueno, etcétera. Pero todo eso mezclado dentro de una sola cosa, que es la obligatoriedad que tiene el gobierno de proteger para la generación. Claro, y la nación, porque acuérdese que
que la sabana en la Constitución se considera un valor ambiental nacional de primer orden, ¿no? Pero a ver, entonces, Orlando, ¿vas a decir algo? Sí, mire, una situación muy particular tenemos en Colombia, que es el país con mayor biodiversidad del mundo, pero el país en donde la parte verde menos se tiene en cuenta en los procesos de ordenamiento. Mire, hasta en los procesos de ordenamiento territorial del 2000, del 99, del 98, en la mayoría de los casos quedaron muy mal hechos. Fueron unos ejercicios que se hicieron más con componente político, sectorial, que llamamos, y había que cumplir una disposición. Yo he tenido oportunidad de examinar más de 50 de ellos, de municipios, y puedo decir que de los 50 no hay uno que sirva, que sea hecho con criterios no solamente arquitectónicos y de ingeniería, sino con criterios integradores. Entonces, la Universidad Nacional ha tenido que enviarnos muchas veces a municipios acosados por urbanizadores, por gente de industria avícola, etcétera, porque en estos planes de ordenamiento territorial nunca privó ni se tuvo mayor en cuenta toda la parte verde. Cuando el profesor Van der Hamen propone esta zona, coloca, como se dice, toda su sapiencia y un poquito piensa con nuestra malicia, que ya se había apropiado de lo que es nuestra malicia indígena. Entonces, cuando él propone este trazado, además de que la parte por donde mejor se puede lograr una conectividad, también tiene un fin doble, que es evitar que una macrociudad, que una metrópolis se engulle a las demás. Y entonces cuando se dice, bueno, una zona de reserva, una zona de conservación, va a ser un límite natural al crecimiento. Entonces eso es lo que hay que ver también un poquito. Bien, ok, entonces como nos hemos emocionado y nos hemos ido comiendo los minutos del programa, quiero ir directamente a las preguntas más directas, más puntuales, porque la acá está tocando los puntos. Entonces la conurbación, por ejemplo. ¿La reserva tiene un papel, entre otras, como límite natural del crecimiento metropolitano de Bogotá? ¿Sí o no? Controlarlo. Sí dice Orlando, no dice... No. Sí, yo estoy de acuerdo con Orlando, pues eso es lo que buscamos en su momento, en el año 2000, cuando se hizo el panel de expertos que dio las opiniones para que el Ministerio del Medio Ambiente tomara las decisiones que tomó en la resolución 475 del 2000. Una de las razones era impedir la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos. Pero, de todas maneras, esa franja lo que pretendía era también permitir el equilibrio. Y esa fue una de las cosas que más se discutió. Por eso, en esta zona del norte hay tres componentes que son claves. El primero, la UPR, la Unidad de Planeamiento Rural, que es una zona gigantesca del área dentro de la cual se inserta la reserva. Está la reserva, que es el otro componente importante, y por último está el POZ, el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, que da la norma para la zona urbana. Pero Gerardo, pasa algo que pareciera, y según dicen algunos observadores, que lo dice la administración Peñalosa digamos, tampoco completamente desacertada. Se crea la reserva, pero tampoco hay un proceso de restauración real y eficaz de la reserva. Claro. No es cierto. ¿Sí o no? ¿Cómo? A ver, Orlando. Se crea la reserva. Se crea la reserva, pero no hay un proceso de restauración completa, lógicamente, de la reserva. No, porque es que es apenas lógico. Tiene que el Consejo de Estado, como se dice, presionar a la CAR. La CAR se demora más de 7 años o 10 años en lo que se decidió en el 2000, llevarlo a la práctica. Y los abogados y la gente que conoce esta parte jurídica lo tiene muy claro, cómo es necesario la presión de un exmagistrado del Consejo de Estado para que la CAR entonces... Pero entonces tampoco hay una restauración efectiva de la reserva. Pero ¿por qué? Por los intereses que hay, por supuesto. Es decir, cuando se hace una reserva y cuando se hace un plan de manejo, no solamente en la reserva Van der Hamen, sino en toda, hay algo que se llama el plan de manejo y hay unas cosas que llaman las acciones. Entonces yo digo, bueno, como hay un 50% de territorio afectado, para los próximos 3 años tenemos que recuperar el 15% mediante esto y esto y esto, y eso vale tanto. En los años siguientes se va a hacer esto y eso vale tanto. Eso se llama el plan de acción y tiene un monitoreo. ¿Por qué no se han implementado muchas de esas acciones? Pues ahí viene el asunto. ¿Quién tenía que
encabezar la CAR y las otras entidades distritales. Pero es apenas lógico, mire, yo no estoy combatiendo nada, es apenas lógico que como es costumbre en nuestro país, nada de lo que hace quien termina un mandato le sirve al siguiente. Gerardo. Mire, cuando se declara la reserva, cuando se ordena la reserva en el año 2000, el ministerio se lo ordena a la CAR. En ese mismo momento Enrique Peñalosa demanda y sus colegas y colaboradores mantienen las demandas y se atraviesan permanentemente junto con un grupo muy importante de constructores del área que tienen intereses en la zona, se atraviesan para que nunca la reserva se pueda concretar. En el año 2011 lo logramos después de una pelea jurídica durísima y la CAR el 19 de julio de 2011 declara la reserva y pasa a construir el plan de manejo. El plan de manejo apenas se termina de construir en el 2013 y el plan de manejo lo que establece es cuál debe ser el plan de acción consecuente. Le pusimos en ese momento, mediante un acuerdo que hicimos con la CAR, le pusimos 143 mil millones de pesos para compra de predios y el Consejo de Estado se opuso, se atravesó el señor Procurador General de la Nación y nos impidió utilizar ese dinero. Y lo demoraron casi año y medio, que sí, que no se puede, que eso es imposible, que no pudimos. Volvimos a poner dinero, pusimos 90 mil millones de pesos que están en una fiducia exclusivamente para la compra de predios. Declaramos todo el área como territorio de interés colectivo. Ya inclusive avanzamos en los procesos de negociación para compra con varios de los propietarios e inclusive se avanzó también en los procesos de expropiación por vía administrativa, que era lo que habíamos pretendido hacer. Entonces todo eso se avanzó y todo eso está listo. El dinero existe, está la plata, hay 2 grandes fondos, 4 en realidad. Hay 20 mil millones de pesos que determinó el Consejo Directivo de la CAR para comprar predios y no los ha comprado. Hay 21 mil millones de pesos que determinó el Acueducto de Bogotá para comprar predios sobre la quebrada La Salitrosa, que estábamos a punto de comprarlos y Enrique Peñalosa acaba de ordenar que se eche atrás el proceso y que no se compren. Hay 134 mil millones de pesos del proceso de concertación que hemos hecho con la CAR, que se atravesó el Consejo de Estado y la Procuraduría, el procurador específicamente, y no nos dejó avanzar. Y hay además de eso 93 mil millones de pesos que están en una fiducia, en una forma de fiducia que es el fondo, nosotros creamos un instituto, el Instituto para el manejo del riesgo y el IDIGER. Y el FONDIGER, que es el fondo específico, que es una forma de fiducia, tiene la plata a nombre de la Secretaría de Ambiente, que tiene la obligación, porque esa plata tiene destinación específica. Pero Orlando, no nos digamos mentiras, esto es muy lento también, excesivamente lento. Claro, es lento y sobre todo los intereses, ¿no? Lo que hay detrás de esto. La importancia de la reserva, y qué bueno que la sociedad se ha apropiado del asunto, es que es lo último que nos queda. Uno no le puede poner precio a lo que nos queda de las lagunitas y de los pantanos de Torca y de Guaymaral, y si se recupera de la lechuza y la conexión. Mire, es casi que imposible sacar un estimativo económico de lo que eso significaría, es decir, para las nuevas generaciones, que se recreen un poquito. Y también yo le decía al alcalde, mire alcalde, usted quiere hacer unas cosas lindas en el río Bogotá, etcétera, qué bueno que lo haga, pero para que usted eso lo pueda hacer, necesita que al río le siga llegando parte del agua de la conexión del oriente. Si usted tapona con cemento eso, ahí se perdió todo, por favor. Como eso nos es lo queda importante. un minuto, Gerardo, 30 segundos para poner una pregunta para un minuto, señor. No, yo quiero decir simplemente, los procesos ambientales en Colombia, junto con los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales también, son progresivos. Y esa progresividad debe ser respetada. Entonces, usted dice, mucho tiempo, sí, pero vamos a gastar otros 30 años si echamos atrás todo lo que hemos avanzado.
Y una de las cosas que hemos avanzado importantísimas eran los procesos de negociación y de concertación con los propietarios del suelo, que hoy en día se vienen al piso, se acaban frente a una propuesta de esta naturaleza que vuelve a crear falsas expectativas con el enriquecimiento inmediato a través de la especulación con el precio del suelo. Una pregunta para una respuesta de sí o no. Sí. ¿Estamos en un punto de confrontación entre conservacionistas e intervencionistas en la Reserva Thomas van der Hamen? No, yo diría que es como un punto en que los conservacionistas, los ambientalistas, se han percatado de la importancia de manifestarse. Y eso ya marca un punto de quiebre. De aquí para adelante no va a ser tan fácil intervenir el medio natural, y ya lo estamos viendo. Gerardo. No, yo estoy de acuerdo con Orlando. Una de las cosas importantísimas en este momento es que aprendimos que hay valores ambientales que implican sobre todo responsabilidad con las generaciones futuras, y que esa responsabilidad nos compete en el día de hoy y que la debemos defender con la misma fuerza con que defendemos nuestros derechos individuales. Bien, hemos llegado al final de una nueva emisión de Punto Crítico sobre un tema de debate muy importante para el futuro de Bogotá, y es el futuro de la Reserva Thomas van der Hamen. Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Orlando, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.